Capítulo 6. La condesa extendió la mano para indicarle a Caroline que se sentara junto a ella. «Quiero que me hables de tu madre querida», le pidió. Caroline titubeó un momento. Antes de llegar al castillo había planeado decir muchas cosas, pero ahora su actitud hacia sus familiares cambiaba totalmente, en especial hacia la condesa. «Mamá fue muy feliz con mi padre, aunque a veces sentía nostalgia de su familia. En especial de usted, abuela». Vio que las lágrimas asomaban a los ojos de la condesa. «Y yo la echaba tanto de menos». «Un día cuando tengas hijos comprenderás lo mucho que significan para uno y, aunque uno los vea o no, jamás deja de preocuparse por ellos, y de amarlos». ¿Y cómo pudo ignorarla durante todos estos años, sin siquiera comunicarse con ella después que le escribió? Recordó que lo que más había lastimado a su madre había sido recibir, sin abrir siquiera, la carta que había enviado a su propia madre para avisarle que tenía un hijo. La condesa lanzó un gemido de tristeza. «Debes creerme, Caroline, no me enteré hasta mucho tiempo después que tu madre me había escrito y le habían devuelto la carta sin abrir. ¿Cómo pudo suceder? Tu abuelo se disgustó muchísimo, se puso furioso cuando ella se fugó, pero creo que la habría perdonado si el duque de Saumac no hubiese pasado tanto tiempo con nosotros». Por momentos, enloquecido de furia porque había hecho el papel de tonto y en otros desesperado por haber perdido a tu madre a quien amaba, la condesa hizo una pausa, como si todo lo que relataba resultara muy doloroso. Después prosiguió. «Estoy convencida de que el duque tuvo mucho que ver con el desequilibrio de tu abuelo y era imposible que alguien mencionara a tu madre sin que se produjera una escena». Caroline permaneció en silencio pensando en que su madre había creído que la habían borrado de sus vidas. «El secretario de tu abuelo, quien tenía muchos años con nosotros y le era muy fiel, estaba sumamente mortificado por todo lo que sucedía y cuando llegó la carta de tu madre la devolvió, sin mencionárnosla ni a tu abuelo ni a mí». «¿Cómo pudo hacer tal cosa?», protestó indignada Caroline. «Pensó que así nos ahorraría más dolores y penas». «Con frecuencia he pensado que mucha gente con buena voluntad hace más mal que bien. Mamá le escribió para avisarle que había tenido un hijo. ¿Cómo desearía haberlo sabido entonces?», murmuró la condesa. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y Caroline no pudo contener el impulso de tomarle una mano entre las suyas. «No quiero que se mortifique más. Le juro que mi mamá fue inmensamente feliz a pesar de que éramos muy pobres. La verdad es que con frecuencia yo pensaba que mi hogar estaba iluminado por la luz del sol durante todo el año». «¿Nunca lamentó haber renunciado a su posición social?». Caroline negó con la cabeza. «No creo que mi mamá ni papá hubieran cambiado sus vidas aunque les hubiesen ofrecido ser reyes». Al decir aquello pensó que eso era exactamente lo que significa el amor, y comprendía por primera vez que nada de lo que el mundo pudiera ofrecer podía ser más maravilloso que encontrarse en los brazos del hombre que se amaba. Como todo su ser lloraba por el duque, se apresuró a añadir. «Quiero hablarle de mi casa, abuela, y de lo mucho que Harry y yo nos divertíamos cuando éramos pequeños. Además, mientras esté aquí le mostraré todo lo que sabe hacer Ariel, mi caballo». Después le relató la forma en que ella y su madre habían llevado a Ben y a Ariel a su casa, pero sin cesar recordaba cuando se lo había contado al duque. Casi podía ver sus ojos grises observándola con interés y sintió de nuevo esa extraña y magnética vibración que había surgido entre ellos antes que se diera cuenta de que lo amaba. Cuando terminó de hablar, Caroline notó que su abuela sonreía. «Gracias, querida, me has dicho lo que durante muchos años quise saber. Y ahora háblame de ti. Tienes 19 años. Ya es tiempo de que tu hermano arregle tu matrimonio». «Le aseguro que jamás me casaré con un hombre de quien no esté enamorada», contestó con rapidez. En el fondo de su mente sabía que jamás se casaría. ¿Cómo podría sentir por otro hombre lo que sentía por el duque? Y también, ¿cómo podría enfrentarse a un futuro de solterona, en el que solo sería tía de los hijos de Harry sin tener los propios? El solo hecho de pensarlo le provocó deseos de llorar, y como deseaba huir de sus pensamientos besó a su abuela en la mejilla y se dirigió a buscar a Armand, con quien había prometido salir a montar. Este ya la esperaba y cuando comenzaron a galopar,
Al salir del parque inmediatamente llegaron a los viñedos. El lugar parecía devastado. En algunos sitios los brotes eran recientes, ya que las raíces quemadas aún formaban algunas hogueras todavía humeantes. Sintió la depresión en el ambiente y comprendió que el futuro solo deparaba tristeza para la familia y para los hombres que trabajaban los viñedos. Cuando volvían al castillo se dijo que cuanto más pronto regresara a Inglaterra sería mejor. Sentía que los problemas y las penas de los Bantam empezaban a atraparla, y cómo se combinaban con su propia infelicidad. Tenía la inquietante sensación de que la luz del sol había huido de su vida y jamás volvería a capturarla. «Debo avisarle a la abuela que preparé mi regreso», le dijo a Armand, «tal vez para pasado mañana o al día siguiente. Lamentará mucho verte partir. La has hecho muy feliz, y Helen y yo estamos encantados de tenerte aquí». «¿Estás segura de que no puedes esperar a que mis padres regresen de París? Le prometí a mi hermano que regresaría pronto». Sintió que debía decir algo agradable así que añadió: «Sé que la abuela desea que Helen y tú vengan a Londres, así que esta tarde hablaré con ella al respecto». Vio cómo se iluminaba el rostro de Armand. Sin embargo dijo: «Eres muy amable, pero lo más probable es que no podamos pagar el viaje». No esperó su respuesta sino que fustigó su caballo para alejarse como avergonzado y Caroline debió hacer galopar más a Ariel para mantenerse a su paso. Al volver al castillo se cambió de ropa, indicó a la doncella que podía comenzar a preparar el equipaje y bajó a buscar a su abuela. La encontró en el salón como esperaba acompañada de la señora Gucourt y por su expresión adivinó que hablaban de ella. Estaba segura de que discutían qué tipo de matrimonio debía arreglarse para ella y se percató de que las dos se escandalizarían si supieran que el único hombre que le interesaba ya estaba casado. «¿Disfrutaste del paseo, querida?», preguntó su abuela. «Muchísimo». No le mencionó los viñedos. Ya se había dado cuenta de que ese año no habría producción de vinos, y quizá tampoco en muchos venideros. Acababa de sentarse junto a las dos mujeres cuando el mayordomo, viejo y sordo, por lo que hablaba casi a gritos, abrió la puerta para anunciar: «Su señoría el duque de Saumac, milady». Caroline pensó que había escuchado mal, pero entonces lo vio entrar en la habitación y se quedó paralizada. Le pareció aún más alto y atractivo y casi cesó de respirar a medida que lo observaba cruzar la habitación para acercarse a su abuela. «León, mi querido muchacho», exclamó la condesa. «¡Qué sorpresa! ¿Por qué no avisaste sobre tu llegada?». «Pasaba por aquí porque tengo que ver al conde de Menju», explicó besando la mano de la condesa. «Quisiera presentarle a la señora Gucourt». «Encantado, señora», contestó el duque y se llevó a los labios la mano que ella le extendió. «Y a mi nieta», continuó la condesa indicando hacia Caroline, que se encontraba sentada en el otro lado, «Lady Caroline Lang». El duque se inclinó ante ella y en sus ojos no apareció ninguna señal de que la reconociera. Caroline casi no podía creerlo, pero así había sido. Sin dirigir la mirada hacia ella tomó asiento frente a la condesa. «¿Cómo está usted? ¿Y cómo está el conde?». «No muy bien, me temo, pero le alegrará verte como siempre». «¿Te quedarás con nosotros?». «No puedo». «Como le decía, visitaré al conde de Menju para discutir el asunto de los viñedos». «Los viñedos». La exclamación pareció surgir de lo más profundo del corazón de la condesa, que agregó: «¿Tienes alguna solución para nuestros problemas?». «Así lo creo». «¿Cuál es?». «Implica inundar primero el terreno, después aplicar bisulfato de carbono alrededor de las raíces afectadas e injertar las raíces restantes. ¿Así se evita que la plaga se extienda?». «Me parece que sí, aunque el proceso es costoso». La condesa lanzó un profundo suspiro y no hubo necesidad de que dijera que en ese caso no podrían pagarlo. «No quiero que se preocupe por ello», indicó el duque. «Yo lo discutiré mañana con su administrador». «Todos los propietarios de viñedos se reunirán para decidir qué es lo mejor que debe hacerse». «Es muy amable de tu parte, León, pero por favor no se lo menciones a mi esposo». «No, por supuesto que no. Sería un error causarles más problemas de los que ya tiene. Sabía que lo comprenderías». El duque se puso de pie. «Lo veré ahora, sé que es buen momento. ¿Cenarás con nosotros?». «Sería un placer». «Mi valet y mi ropa viajan conmigo». «¿Sería tan amable de enviar a un mozo para que le avise al conde de Menju que no me reuniré con él hasta después de la cena?».
Claro, respondió la condesa, ya conoces el camino hacia la habitación de mi esposo. Antes de retirarse del salón del duque se inclinó ante las dos damas e ignoró por completo a Caroline. Esta casi no podía creer que eso hubiera sucedido. Había escuchado su voz y sentido como siempre las vibraciones que brotaban de él y sin embargo, la había ignorado. Sabía que lo hacía para castigarla porque lo había engañado. O quizá estaba tan escandalizado por su comportamiento que no deseaba ni siquiera volver a hablarle. Entonces se percató de que ya debía saber quién era ella antes de llegar, pues de otra manera le hubiera sido imposible ocultar la sorpresa al verla en el salón. Su corazón latía enloquecido y deseaba, como nunca había deseado algo, correr hacia él y preguntarle qué había pensado cuando lo abandonó y si se había sentido desilusionado. Entonces tuvo la terrible sensación de que en lugar de estar desilusionado estaba molesto y que quizá ahora la detestaba, después de haberlo provocado y excitado, tal como lo planeó originalmente. Había desaparecido. ¿Podría perdonarme alguna vez?, se preguntó desesperada. Cuando Caroline subió a su habitación para cambiarse de ropa para la cena, el duque aún no había regresado y se preguntó de qué cosas hablaría con su abuelo. Tal vez este le contaba que Clementine había vuelto, y aunque no lo mencionara el duque ya se había dado cuenta de quién era ella y de que había sido su madre quien se fugara el mismo día en que iba a casarse con su padre. Como sabía lo intuitivo que era, estaba segura de que habría comprendido por qué ella se había comportado de esa manera y que había ido a Saumac en busca de venganza. Debo hablarle, se dijo, debo hacer que me comprenda. Luego recordó la forma tan incorrecta en que se había comportado con un hombre que sabía era casado y a quien había provocado deliberadamente para que la besara y le hiciera una proposición que jamás habría existido si hubiera sabido quién era ella, y después había huido de una manera ignominiosa. Como estaba avergonzada, además de temerosa, Caroline consideró la posibilidad de no bajar a cenar, decir que se sentía enferma y meterse en la cama. Pero necesitaba verlo de nuevo, aunque no le hablara y la ignorara, al menos lo tendría ante sus ojos y quizá hasta lograría estar cerca de él. Sintió que su amor aumentaba a medida que pasaban las horas y se dio cuenta de que después de verlo de nuevo su sufrimiento sería aún mayor. Es mi propia culpa, se dijo. Pero eso no la consoló. Eligió un vestido blanco con banda y lazos de terciopelo del mismo tono azul de sus ojos. Era un traje que la hacía parecer muy juvenil y al contemplarse en el espejo pensó que tal vez su juventud sería una excusa para su comportamiento. Entonces recordó que no había charlado con él como si fuera una jovencita inexperta e inocente. Por el contrario, había tratado de aparentar que era mundana y experta en muchas cosas incluyendo el amor. Se le ocurrió ahora que tal vez él creyera que se comportaba así con todos los hombres que conocía, y ante esa idea sintió la urgencia de decirle que no era verdad, que él era el único hombre que la había besado y el único, además, que ella deseaba que lo hiciera. Cuando al fin estuvo lista para bajar se sentía tan agitada que tuvo que hacer un esfuerzo para controlar el temblor que la invadía. Mientras descendía la escalera con lentitud observó que había un carruaje detenido frente a la puerta principal que estaba abierta, y que varias personas descendían de él. Vino a su memoria que Helen le había dicho que esa noche ofrecería una cena en su honor, a la que asistirían varios familiares que deseaban conocerla. Eso le haría más difícil hablar con el duque y deseó haber bajado más temprano. Quizá así hubiera tenido tiempo de verlo antes que llegaran los invitados. Al entrar en el salón se encontró con un grupo de personas que, aunque eran desconocidas para ella, parecían conocer muy bien al duque. Fueron 18 personas a la mesa y todo parecía muy elegante porque los candelabros oscurecían las partes de la habitación que estaban deterioradas. El duque estaba sentado a la izquierda de su abuela, y ella entre dos primos ya mayores pero muy importantes que habían asistido tan solo por conocerla. Lo observaba y se dio cuenta de que nunca dirigía la mirada hacia donde ella se encontraba. Para él era como si no existiera. Aun cuando sus primos le dedicaban constantes halagos, le resultaba difícil responder a ellos con cortesía, y como sus pensamientos se concentraban en el duque, con frecuencia tenía que repetirle lo que le decían. Debo hablar con él,
se dijo desesperada cuando según la costumbre francesa damas y caballeros salieron juntos del comedor para volver al salón. Ya era de noche y habían encendido las luces. Su abuela se había opuesto a que se colocaran modernos sistemas de iluminación y al ver lo mucho que la luz de las velas favorecía a las demás damas, Caroline comprendió que ella también debía lucir su mejor aspecto. Trató de acercarse a donde estaba el duque y cuando casi lo había logrado, sin que fuera muy notorio, lo oyó decirle a su abuela: «Sé que me disculpará señora si me despido ahora y le agradezco esta deliciosa velada. Como usted sabe el conde de Menjuno es muy joven y no me gustaría desvelarlo». «No, claro que no León. Estuve encantada de verte. ¿Volverás mañana?» «Mañana salgo para París». «¡Qué afortunado!», exclamó Armand quien estaba junto a él. «Allá es donde a mí me gustaría ir. Hay tiempo suficiente para que en el futuro goces de las frivolidades de París». El tono de su voz le indicó a Caroline lo que la palabra frivolidades significaba para ellos. El duque besó la mano de la condesa y se volvió para despedirse de la señora Gaucourt. Caroline contuvo el aliento. Estaba junto a la señora y sabía que a él le sería imposible ignorarla. Ahora pensó: «Tendrá que hablarme». Extendió la mano. Entonces para su sorpresa el duque se dio vuelta en dirección opuesta a ella. Lo hizo de una manera que pareció muy natural, como si hubiera querido hablar con uno de los Banton que estaba a su espalda y a quien era evidente que conocían muy bien. Ella comprendió que había sido con la intención de evitarla. Durante un momento, al ver que la puerta se cerraba detrás de él, Caroline sintió el impulso de salir corriendo en su busca, pero comprendió que no habría oportunidad de conversar con él en privado ya que Armand lo había acompañado y el vestíbulo estaba atendido por varios sirvientes. Además, ¿qué podría decirle, excepto adiós? Y estaba segura que su respuesta sería tan fría y formal como el trato que le había dado momentos antes. Como lo amaba, le parecía imposible que sus sentimientos no hubieran sido evidentes para él. Debió haberse dado cuenta de la ansiedad de su mano extendida y de su mirada que buscaba la de él. De pronto comprendió que había terminado y para siempre la más excitante y maravillosa aventura de su vida. Había conocido a un hombre que era diferente a todos y a quien ella pertenecía. La aceptara él o no, le había dicho que era suya. Pero no había sido sincero, solo había sido una expresión de pasión hacia alguien a quien deseaba físicamente. En cambio para ella era una unión espiritual que nada podría romper. Cuando la besó la había elevado hacia el cielo y había sido allí, a lo que ellos llamaron la luna, donde comprendió que era suya y que en el nivel espiritual eran indivisibles. «Nunca lo volveré a ver», se dijo más tarde esa noche, «pero siempre le perteneceré con mi corazón y mi alma, por lo que no los podré entregar a ningún otro hombre». Debía huir de nuevo, esta vez de Francia, porque la asociaba con el duque. Lo único que le quedaba era rezar porque en el ambiente diferente de su casa se disipara un poco la desesperada necesidad que sentía de él. La piedra que parecía albergarse en su corazón era a cada momento más pesada y pensó que jamás se libraría de ella, la despedazaría y le robaría para siempre toda la alegría de vivir. La mañana en que debía partir se dirigió a despedirse de su abuela. Ya se había despedido de su abuelo, lo había encontrado más tranquilo aunque continuaba llamándola Clementine. Para tratar de animarlo un poco, Caroline dijo: «Parece que hay un nuevo método para combatir la filoxera». «¿Quién te lo dijo?», preguntó su abuelo. Caroline titubeó un momento antes de contestar. «El duque de Saumac, abuelo, y si él lo dice debe ser cierto. Es un hombre muy inteligente. Serás muy afortunada, querida, con un marido así». Extendió una mano para tomar la de Caroline y agregó: «Sé que serán muy felices juntos. Puedo asegurarte, querida hija, que el duque y tú formarán un matrimonio ideal». Caroline contuvo el aliento. «Espero que tenga razón, abuelo», balbuceó con voz baja. «Sé que tengo razón. Serás feliz como pocas personas tienen la fortuna de serlo y no lo olvides. Ponle mi nombre a tu primer hijo». «Eso me complacerá mucho». «Así lo haré, abuelo». Le dio un beso de despedida y a medida que se acercaba a la puerta lo oyó decir como si hablara consigo mismo: «Sé buena, Clementine.
y serás tan feliz como siempre hemos querido que lo seas. Al salir se apoyó en la puerta para recuperar la compostura. Si solo fuera verdad lo que su abuelo había dicho. Si de veras se fuera a casar con el duque y ese pensamiento no fuera solo la visión de una pobre mente perturbada. Luego se dijo que debía ser valiente, que la vida tenía que proseguir y que por mucho que lo deseara no podría casarse con el duque ya que aunque él fuera libre no la desearía. Ahora al llamar a la puerta de su abuela pensó en lo diferentes que eran sus sentimientos de los que tenía cuando salió de Inglaterra. Había tratado de vengarse del duque, y quien había salido lastimada era ella, no él. Había llegado para odiar y humillar a su familia francesa, en cambio ahora la amaba. Adelante. Escuchó decir a la condesa y entró. La encontró en bata desayunando antes de vestirse para bajar. Al verla la anciana extendió las manos. Como desearía que no tuvieras que marcharte querida. Ha sido una gran alegría tenerte con nosotros. Te echaré de menos. Yo también abuela contestó Caroline con sinceridad. Hay algo que olvidé decirte y discúlpame que hasta ahora no lo haya hecho. ¿Qué? Tu madre tenía su propia fortuna, pero cuando se fugó tu abuelo, que en mi opinión procedió bastante mal, evitó que la sacara de Francia. Lo sé. Entonces me es más fácil comunicarte que ahora es tuya y por supuesto se ha acumulado a través de los años. Como tu abuelo no la invirtió en vino sino en ferrocarriles y otros negocios que han dado muchas ganancias hoy representa una considerable cantidad de dinero. La condesa tomó un sobre de una mesa y se lo entregó a Caroline. Esta es una carta para nuestros abogados. Llévatela y entrégala a Harry quien sabrá lo que debe hacer. Caroline no tomó el sobre. Escuche abuela. Sé que mi madre, si estuviera viva, desearía más que nada poder ayudarles durante esta crisis de los viñedos. Vio que los ojos de su abuela se iluminaban. Hablo tanto en nombre de Harry como en el mío. Ya hemos sido muy afortunados y este dinero es mucho más necesario para ustedes que para nosotros. Úselo en beneficio de la propiedad y para mantener la existencia del castillo. ¿Lo dices en serio?, preguntó la condesa con voz ahogada. Así es. Y puedo añadir que es un obsequio de mi madre para usted con amor, ese amor que jamás dejó de tenerle. Las lágrimas rodaban por las mejillas de la condesa pero sus ojos brillaban. Gracias querida niña. Gracias. No sabes qué peso has quitado de mi corazón. No podía soportar la idea de cerrar el castillo y despedir a los viejos sirvientes que no podrían encontrar trabajo. Caroline la besó. Gracias abuela. Envié a Armand y a Helen a Londres. Estoy segura de poder convencer a Harry de que ofrezca un gran baile para ellos en la casa Langston. Después recibirán muchas invitaciones y Helen será todo un éxito. ¿Cómo puedes ser tan bondadosa y perdonarnos?, preguntó la condesa con voz quebrada. Caroline no respondió. Besó de nuevo a su abuela mientras luchaba por contener las lágrimas. Al despedirse de Helen le habló del baile y supo que tanto ella como Armand estaban encantados ante la idea de volver a verla pronto. Espero que el primo Harry me permita montar sus caballos. Fue lo último que escucharon decir a Armand cuando el carruaje inició la marcha. Caroline rió hasta que perdió de vista el castillo. Después se reclinó en el asiento y le preguntó a la señora Woodcourt, ¿piensan los hombres en otra cosa que no sean los caballos? Algunas veces piensan en las mujeres. Solo si son franceses. Para los ingleses los caballos están primero, y las mujeres ocupan un alejado segundo lugar. ¡Qué sarcasmo para hablar!, le respondió la señora Woodcourt. Y lo que es más, algunas veces que te veo cabalgar en Ariel pienso que lo amas más que a cualquier hombre. Caroline sabía que si era sincera debía decir que excepto a uno, pero con voz alta solo dijo: Ariel es más inteligente que muchos hombres y sin duda mucho más dócil. Entonces tendré que buscarte un centauro para marido, sonrió la dama. Aquellas palabras trajeron al instante a la mente de Caroline la imagen del duque montado en un castaño y librando los obstáculos con una habilidad que lo convertía en el mejor jinete que ella viera jamás. Y había tantas otras cosas que era, pero para ella sería tan solo el hombre de la luna, y así de inalcanzable.
El yate las esperaba en Burdeos y al salir a mar abierto Caroline dijo adiós a Francia. La visita al país de su madre había sido una experiencia muy diferente a lo que había esperado para convertirse en algo inolvidable. Había ido para herir a otras personas, pero había sido ella quien resultara herida y las heridas no cicatrizarían jamás. Le sería difícil olvidar a su abuelo, aún mortificado y triste por un matrimonio que no se había llevado a cabo muchos años antes, a su abuela, llorando por la hija que había perdido. Y lo que le producía más amargura, había perdido su batalla contra el duque quedando irremediablemente aniquilada. La suerte se había dado vuelta y no había sido ella quien se vengara de él, sino él de ella. Peor aún, había perdido el encantamiento descubierto en el castillo de Saumac al que llamara un rincón en la luna. Todo había acabado. Sin embargo la esperaba una vida cómoda, dinero para gastar como jamás había tenido y sin duda muchos hombres que la admirarían. No obstante faltaría algo tan vital, tan importante que sin ello sería solo la mitad de sí misma porque la otra mitad estaría para siempre prisionera en la luna hasta que las estrellas dejaran de brillar.